Bueno, pues empezamos después de este magnífico vídeo que nos mete un poquito en harina. Yo soy Alejandro Agudo, soy uno de los dos traductores del libro El yo no muere, que es el protagonista de la presentación. El otro traductor es Eduardo Jorge Fulco, que estará quizá viéndonos desde la Argentina. Y bueno, pues primero dar las gracias a la UNED por dejarnos esta magnífica sala para presentar el libro. Daros las gracias a todos por haberse acercado en esta tarde así de otoño madrileño, y dar las gracias a Óscar Llorens, filósofo, profesor de filosofía en Castellón, que ha venido expresamente desde Castellón para estar esta tarde con nosotros y se vuelve después a Castellón. Él ha colaborado también inicialmente en la redacción de la primera versión del libro, que fue la versión holandesa, y es el administrador del grupo de Facebook Proyecto Túnel, que es un grupo creado por el doctor Gaón hace unos cuantos años, que va por las 14.000 personas, dedicado a pues compartir y profundizar en las experiencias cercanas a la muerte, en las ECMs, ¿no? Y muchas gracias también a Mariano Betés, el doctor Mariano Betés, doctor en medicina, doctor en farmacia, licenciado en filosofía, psicología, biología, historia del arte, geografía e historia, y me callo ya. Pero sobre todo, gran conocedor del tema de las ECMs de hace unos cuantos años, y conocedor de mucha gente que ha pasado por su consulta y que ha vivido estas experiencias en primera persona, o sea que tiene información de primera mano. Bueno, yo soy físico de formación, informático de profesión y bueno, como digo, uno de los dos traductores del libro. La presentación esta es un tanto sui generis. ¿Por qué? Porque normalmente en las presentaciones el protagonista es el autor y la editorial. Aquí ni hay autor ni hay editorial, es una cosa un poco rara. Los autores son extranjeros, lo que estamos presentando es la traducción al español de este libro, que salió originalmente en holandés hace unos cuantos años, y la que hace de editorial es la International Association for Near Death Studies, la IANDS, que es una organización, una ONG americana internacional, donde hay gente de mucho prestigio, muchos médicos, que también está una organización dedicada pues, a acoger y a compartir y a profundizar en este tipo de experiencias, no solamente las experiencias cercanas a la muerte, sino experiencias perimortem, es decir, pues visiones en el lecho de muerte, etcétera, ¿no? Entonces, esta asociación, cuando vio que el libro se había editado en Holanda, enseguida le echó el ojo y dijo, esto hay que traducirlo al inglés sí o sí. Y se metieron con su escasa experiencia editorial y esto, pues hicieron un esfuerzo grande y lo consiguieron sacar en Amazon en inglés. Gracias al proyecto Túnel, pues lo conocimos algunos, yo lo leí en inglés, me pareció espectacular, y entonces nos embarcamos, ofrecimos a IANDS la posibilidad de traducirlo al español. Y bueno, ha sido un trabajo largo, ha sido un trabajo pesado, muchas correcciones y todo eso, pero al final, el 27 de julio de este año, pues ya conseguimos ponerlo en Amazon, ¿no? Y solamente se distribuye a través de Amazon, no lo encontraréis en librerías y estas cosas, pero bueno, no hay ningún problema en pedirlo a través de ahí. Hemos traído unos cuantos ejemplares que IANDS nos deja venderlos aquí 5 euros más baratos que en Amazon. Así que si os queréis ahorrar unos 5 euros, pues lo tenéis ahí. ¿Por qué este libro nos parece tan importante? Bueno, el libro, esta es la traducción al español. Se ha traducido ya al italiano, ha habido una editorial italiana que lo ha considerado lo suficientemente interesante como para traducirlo, y seguramente se está empezando en estos momentos la traducción al francés. Es decir, que sí que está efectivamente despertando un interés bastante potente este libro. ¿Y eso por qué? Pues porque es un libro un poco curioso. Va de experiencias cercanas a la muerte, sí, pero ya ha habido bastantes libros de experiencias cercanas a la muerte. Todos más o menos hemos
oído y hemos leído casos de experiencias de gente que ha pasado por estos momentos tremendos de estar entre la vida y la muerte y que dice que ha visto cosas, que ha visto el túnel, que ha visto la luz. Y siempre que oímos estas historias, pues los más científicos, digamos, pues torcemos un poquito el gesto y decimos, bueno, en fin, esto vete tú a saber, ¿no? O sea, una persona en ese estado, un cerebro moribundo, hasta arriba de fármacos, anoxia, exceso de CO2, vete tú a saber lo que es capaz de ver, lo que es capaz de imaginar, etcétera, ¿no? Familiares fallecidos, pues bueno, claro, en ese caso vete tú a saber, ¿no? Bueno, pues claro, eso cambia cuando ya la persona que ha vivido una experiencia de estas te dice, sí, pero es que además antes de ver el túnel he visto la sala donde yo me estaban reanimando, desde arriba, he visto que la enfermera tal llevaba no sé qué cosa, he visto tal detalle, tal otro detalle. Entonces, cuando te empieza a dar detalles concretos, ya la cosa empieza a cambiar. La cosa cambia más cuando, además de los detalles concretos, como algún caso recientemente alguna persona de esta sala me ha contado, cuando no solamente es que vea la sala en la que le están reanimando, o la que está en anestesia, o la que está en coma, o lo que sea, sino que está viendo cosas que están pasando en otras salas del hospital. En el caso hay montones en el libro hay montones de casos de estos. En la planta de arriba, en la azotea o en otra ciudad. Hay un caso brutal del libro donde una persona que está en coma ve lo que está ocurriendo en ese momento a 2.300 kilómetros de distancia en Estados Unidos. Estaban en un hospital de Wisconsin al norte y tiene la casa en Florida, 2.300 kilómetros, y está viendo lo que está ocurriendo mientras él está en coma en el hospital de Wisconsin. Claro, eso ya cambia las cosas bastante. Y si además resulta que aparecen terceras personas que corroboran lo que estas personas, estos pacientes han dicho, estas cosas concretas que han dicho, entonces ya la cosa cambia del todo. Entonces es muy difícil realmente el seguir arguyendo que estas cosas son alucinaciones, que vete tú a saber, etcétera. Cuando hay toda esta serie de verificaciones, pues es muy complicado el seguir diciendo que esto son alucinaciones. Esto es la potencia de este libro. Estos tres autores, Titus Rivas, Annie Dirven y Rudolf Smith, se propusieron hacer una recopilación exhaustiva, una primera recopilación exhaustiva de estos casos que cumplían estos criterios, que había percepciones concretas, verificables, y que había al menos una tercera persona que las comprobaba, que las verificaba. Buscaron todos estos casos en la bibliografía, en los libros que se han publicado, los casos en vídeos también en Internet, etcétera, que han ido apareciendo en las últimas décadas, los han reunido todos y los han puesto bien documentados. Esta es otra de las grandes fuerzas de este libro, que tiene una documentación brutal, tiene 25 páginas de referencias bibliográficas al final, para todo el que quiera tirar del hilo y ver a ver hasta dónde llegan cada caso. Los reunieron todos y los han puesto aquí, para que se pueda ver, no haya ninguna duda de que estas experiencias tienen mucho más que meras alucinaciones y meras visiones, ¿no? Esto es, para mí, la potencia de este libro, y yo creo que es por lo que está teniendo ese éxito. Luego los casos los han ido agrupando en distintas categorías, va un poco increciendo el libro. Empieza con las percepciones en el entorno inmediato, que ellos llaman, el quirófano, la sala de reanimación, lo que sea. El segundo capítulo es percepciones fuera del alcance de los sentidos, como estos que os contaba. Y luego el tercer capítulo, que quizás es el más importante, es percepciones en casos de paro cardíaco documentado. Es decir, en los momentos en los que no hay ni riego en el cerebro, ni oxígeno en el cerebro, ni nada. Es el capítulo más extenso, son, pues no sé, 20 o 30 capítulos, ¿no?
Entonces, para mí, eso es el gran bombazo de este libro y el gran secreto del éxito que está teniendo. Y Mariano, Óscar, pues adelante, lo que os parece el libro. Esto está fijo, parece ser. Sí. Entonces tendremos que acercarnos nosotros. Qué bonita la alegoría que hemos visto en el vídeo, ¿no? No sé si se me oye, sí, ahora sí. Pero tengo que hacer ahí una especie de abdominal, que no estoy en condiciones. La alegoría de la muerte con la vela que se apaga, pero que no se apaga, que hemos visto en el vídeo, ni comparación con la alegoría que hemos visto hace un momento Mario pasando por la tribuna del Vicente Calderón, completamente destruida. Ha sido horroroso, porque la muerte es un fenómeno cósmico, la muerte es un magnífico invento. En Parménides el ser, la realidad, era aquello que era estático, que no se movía, era inamovible. Pues qué aburrido. Porque las personas que hemos entrado aquí somos diferentes de las que vamos a salir, puesto que nuestro cerebro, lo que tenemos en neuros, voy a ir con mucho cuidado porque aquí no hay autoridad, a cada experiencia pues construye una nueva dendrita, una nueva ramificación, que pues todavía no entendemos cómo, pero estamos muriendo y viviendo al mismo tiempo. Pero Óscar, ¿qué pasa con el yo, conmigo, ¿no? Con la gota de agua, no con el mar? Somos tan egoístas los occidentales, ¿verdad?, que nos preocupamos de nosotros mismos y es lógico, porque todos nuestros recuerdos, las cosas que amamos, las personas que nos aman, todas ellas están en esta pequeña cosa que es nuestro ego y que sospecho que pertenece a algo mucho más grande, pero como decía antes Alejandro, no vamos a irnos de aquí, vamos a ser concretos. Este libro es importante y creo que debería ser libro de cabecera de hospitales, escuelas y cabeceras de nuestras camas, porque realmente aporta una especie de compendio de casos que, como muy bien dicho Alejandro, están bastante o muy bien documentados, en los que en situaciones donde el cerebro no debería funcionar, parece que la conciencia sí que funciona. Decir esto equivale a decir que cuando el cerebro cesa, la conciencia no solo sobrevive, sino por lo que sabemos, sino que adquiere una dimensión especial, una dimensión más lúcida, en el 74% aproximadamente de los casos, donde encima una sensación de paz y de felicidad te dicen, ¿no? Eso es increíble, ¿no? Por tanto, hay que ser optimistas. Y no hay que ser optimistas como por la fe del carbonero que hemos tenido durante tantos años, sino porque ahora tenemos 104 casos muy bien documentados que nos hacen pensar, nos sugieren, apuntan firmemente a que realmente la conciencia sobrevive cuando el cerebro deja de funcionar, por las razones que antes estábamos hablando. Me decías, en el futuro hablaremos de nuestros casos favoritos, ¿verdad? Pues ahora casi que cedo la palabra a Mariano, que quede su visión. Muchas gracias. Yo quiero agradecer a Alejandro Agudo y a la universidad, a la UNED, por brindarnos este maravilloso lugar. Aquí hace unos años organizamos un coloquio sobre experiencias cercanas a la muerte, y yo creo que ese fue el comienzo de toda esta andadura, por lo menos desde el punto de vista personal, ¿no? Yo conocí las experiencias cercanas a la muerte precisamente en un acto académico que reunimos a personas muy conocidas, que siguen siendo referencia mundial, y a partir de ese momento, en el año 2006 fue aquello, y que rápidamente nos llamó, salimos en la tele un día tal, y pusimos una página web para, a partir de ese momento, recibir información sobre personas que ya han tenido una experiencia cercana a la muerte. Las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte generalmente no dan la cara. Yo, las veces que he intentado hablar de este tema, he llamado a personas para que vengan a explicar su caso. No. Son personas que es tan fuerte la experiencia que no son capaces de expresarla. Son experiencias absolutamente inefables. Son algo imposible de expresar con palabras, y mucho menos en público, ¿no? Entonces, ¿qué papel tiene este libro? Bueno, realmente nosotros tenemos que ubicarlo desde el punto de vista histórico, sobre la historia del conocimiento de las experiencias cercanas a la muerte. Entonces, podríamos establecer como 3 fases.
Se me ocurre, ¿eh? O sea, esto habría que trabajarlo más a fondo. Primera fase, la fase de estudios, casos aislados. Y tenemos a lo largo de toda la historia de la humanidad personas que hablan de este tema. Y lo hablan como, por ejemplo, Platón en la República, en el libro 10, ¿no? El soldado que narra Platón con una claridad exquisita y además bien desarrollado el asunto de este hombre, este soldado que se le da por muerto. Y cuando lo van a enterrar, él entonces cuenta su historia y se parece mucho a lo de a aquella representación del Bosco en el siglo XVI, la subida al Empíreo, ¿no? al paraíso, el túnel, y así sucesivamente. Digamos que son como primera fase de casos aislados, hasta que llegamos a 1975, ¿no? Más o menos, con Raymond Moody. Este señor, un psiquiatra que todavía vive, y precisamente es uno de los punteros, como iniciador de la segunda fase, que podríamos llamar fase de revisión sistemática, de los casos. Hasta entonces eran casos aislados. Entonces, a partir de Raymond Moody, entonces se empiezan a discutir casos, y se empieza a dar como una dimensión un poco más científica. Y entonces, durante estos años, hasta este libro, podemos decir, ha pasado a la segunda fase. Esta segunda fase está llena de casos. Pero claro, hay casos que nos cuentan nuestros pacientes, y realmente son importantes. Pero ¿y qué dice la ciencia? La ciencia nos mira con una cara de recelo todavía. ¿Por qué? Porque no está demostrado científicamente. Hace unos meses, en el Colegio de Médicos de Madrid, un compañero mío dio una conferencia sobre experiencias cercanas a la muerte. ¿Y qué pasó? Que la mitad del auditorio, que éramos todos médicos, se fue, o empezó a decir que eso no estaba demostrado. Incluso gente que estaba en urgencias y que veían casos parecidos a los que estaba contando el compañero. ¿Por qué? Porque no estaba totalmente documentado. Son casos que, sí, vete tú a saber, aquí están 104 casos documentados. Este era un libro que necesitábamos tener. ¿Para qué? Para decir, lo que yo experimento, lo que a mí me cuentan, se puede verificar. Es decir, este libro es fundamental, y que haya alguno más, para que de esa forma pasemos a la fase 3, que es la fase de estudio científico de la conciencia. Porque la conciencia no sobrevive al cerebro, sino que la conciencia se hace plena cuando sale de nuestro cerebro. Y precisamente por eso, cuando las personas salen del cuerpo, y vuelven otra vez, nos cuentan cosas raras, cosas que son incomprensibles, que ni ellos mismos entienden. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiene una capacidad muy limitada. Y entonces intenta traducir. Es lo que dijéramos una traducción Google, que no entiendes nada. Pero bueno, ahí va más o menos la idea. Entonces, bueno, quiero decir con esto que este libro hay que leerlo, hay que madurarlo, hay que captarlo. ¿Para qué? Para que estemos seguros de lo que decimos. Yo hasta este libro, cuando daba charlas y hablaba de esto, siempre tenía miedo de que alguno me dijera, eso no está demostrado científicamente, la teoría de la anoxia, la teoría de tal, de las endorfinas, de no sé cuánto, eso se explica científicamente, la morfina, el tal y cual. No, calla, que aparte de eso hay más cosas, ¿no? Y entonces ya, con este libro yo este libro lo relaciono un poco, a ver, yo soy muy fantasioso también, hay que reconocerlo, pero con la Catedral de Santiago. ¿Qué es la Catedral de Santiago? Es la culminación del románico. Ya después de esto tenemos que pasar, y pasamos al gótico, claro. ¿Y el gótico qué es? El gótico será el estudio científico de la conciencia. Y veremos que la conciencia anida temporalmente en nuestro cerebro. Pero cuando nuestro cerebro desaparece, nuestra conciencia sigue ahí. Esta es la idea, ¿no? Entonces, esta es la idea maravillosa. Y esto, aparte de esto, que termino, quiero decir que aparte de esta historia de casos aislados, de estudio sistemático y después de la tercera fase, que ya estamos empezando a trabajar sobre ella, del estudio científico de la conciencia, hay una cosa que es la historia personal. Cada uno tiene nuestra historia personal. Y nuestra historia personal es
cuando vemos estos casos en la realidad, cuando leemos estos casos, nos convencemos de que efectivamente hay algo más. Y que realmente nuestra vida es como un caramelo. Estamos dentro del caramelo. Vivimos, o sea, nacemos y nos metemos en el caramelo, pero estamos como ocultos. Y cuando salimos es como cuando el caramelo termina y se encuentra ahí con el mundo exterior. Entonces, esa idea del túnel también está un poco relacionada con esto. Con esto quiero decir que yo, sí he sido siempre bastante escéptico desde el punto de vista, pues que no he sacado ninguna conclusión de todas las cosas que me contaban, después de ver decenas de casos personalmente, llego a la conclusión de que efectivamente, no, es que, lo siento, que esto de la muerte es un chollo, es una maravilla. Y me diréis, ¿pero qué cosas tiene? Recuerdo que yo estuve psicoanalizándome 4 años y entonces se lo dije a mi psicoanalista, digo, estoy yo viendo esto de la muerte muy bien, como algo maravilloso. Y me dijo, a ver, te veo un poco deprimido. Digo, no, estoy radiante de vitalidad. Pues entonces, este es nuestro libro, hay que leerlo, hay que madurarlo, hay que ver cómo efectivamente las dudas que tenemos podemos realmente saber que estamos sobre una base seria, sobre el cual tenemos que seguir investigando, que yo creo que difícilmente vamos a llegar al final, hasta que nos muramos, claro, entonces ya cuando veremos aquello. Pero mientras tanto, el mensaje que nos dan estos pacientes es un mensaje de vivir plenamente porque nos espera lo mejor, que es la otra vida. Y os lo digo, cuando hace unos años yo era absolutamente cerrado porque claro, los científicos tenemos la idea de que no nos creemos nada. Pero es que claro, si ya te lo explican de esta forma, tú dices, Dios mío, oye, entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, a las personas que habéis tenido alguna experiencia cercana a la muerte o conocéis a alguien, oírles, porque dicen cosas maravillosas. Que se sienten asustados, no quieren saber nada, no quieren comunicarlo porque los toman por locos. Dice, yo a usted como es psiquiatra se lo puedo contar, pero por favor no me recete. Digo, no se preocupe. No, ahí sí, exactamente. Y estamos llegando a ese momento en el que uno puede expresar. Hasta hace poco la gente no iba al psiquiatra porque me van a tomar por loco. Ahora uno dice, sí, yo tengo una crisis de ansiedad, sí, yo tengo una depresión, etc. Ahora lo dice como, pues esto, yo tengo una experiencia cercana a la muerte. Ahora, pues cuéntala y nos enriquecemos todos. Bueno, pues esta es la idea que yo quería decir, que este es un libro de fin de la segunda fase, de recopilación exhaustiva de casos que están confirmados, que son verdad, que no nos mienten, que no es fantasía, son casos reales. Y a partir de este momento, seguir trabajando para llegar a descubrir un poquito más qué es eso de la conciencia universal. Pues tenemos la suerte de que uno de los casos más potentes del libro son 104 casos, son 102 porque hay un par de casos que están en los 2 capítulos, pero bueno, uno de los casos más potentes lo tenemos aquí relatado por el cirujano cardíaco que lo vivió en segunda persona. El paciente es el que vivió la experiencia y él el que estuvo delante. Y tenemos un vídeo, el vídeo está por ahí por YouTube y le hemos puesto subtítulos. Y el vídeo es una entrevista que le hicieron al doctor, a este doctor Joy Rudy, en un congreso de odontología. El que le entrevista es un odontólogo que le invitaron por las repercusiones de las infecciones bucales en infecciones de válvulas del corazón. Y de hecho el caso que cuenta es precisamente con este origen, ¿no? Entonces el doctor que le entrevista, yo le pedí permiso también para usar este vídeo y sí que nos lo dio. Y como digo, nos lo va a contar él, son 10 minutos, un poco menos de 10 minutos de vídeo, y el médico veréis que tiene una hablar así pausado, tiene una voz muy buena, y os lo va a contar él de primera mano. I am Dr. Mike Milligan. I'm here with Dr. Lloyd Rudy, one of the most famous cardiac surgeons. Dr. Rudy, thanks so much for being with us. You're welcome.
You know, we don't get the opportunity to be in the operating room, or even most people don't get the opportunity to visit with a cardiac surgeon who has had experiences with people near death or some who have already been pronounced dead and come back. And so that's what we're going to talk about here, in particular one case, and may touch on another one. Dr. Rudy, why don't you tell us a little bit about that? We had a very unfortunate individual who on Christmas Day had, from an oral infection, Okay. infected his native valve. If your native valve has the slightest defect, whether you were born with it or you developed it later, it calcified a little and the valve leaflets don't move or whatever, the body recognizes that as something abnormal that it's got to take care of. Okay. So that's what happened to this man, and one of my junior partners was on call, and he had to do an emergency valve resection. Once we were able to accomplish the repair of the aneurysm and the replacement of the valve, we could not get the person off of the bypass. Every time the 4 or 5 liters of blood that we were pumping around his body, we would reduce down to 2 or 3, he'd begin to weaken and his blood pressure would go down and so on. And make a long story short, we simply couldn't get him off the heart-lung machine. Right. Finally, we just had to give up. I mean, we just said, we cannot get him off of the heart-lung machine, so we're going to have to pronounce him dead. Right. So we did that. And so the anesthesiologist turned his machine off, and the bellows that were breathing for the patient stopped. That machine was quiet. The anesthesiologist went into the surgeon's lounge. He hadn't eaten anything all day, so he went in to have a sandwich. Then the people who usually clean up the instruments and all that were coming in and taking away all these tools. And my surgical assistant closed the patient in a way that a post-mortem exam could be done, because anyone who succumbs on the table has to, by law, has to have an autopsy. Right. So he closed him up briefly. Just a couple, 3 wires here and a big stitch to close his soft tissue. Well, the machine that records the blood pressure and the pulse and the left atrial pressure and all the monitoring lines and things continued to run the paper out onto the floor in a big heap. Nobody bothered to turn it off. And then we put down a transesophageal echo probe, which is just a long tube that has a microphone on the end of it, and we can get a beautiful picture on a monitor of the heart beating. Well, that machine was left on, and the tape, the VCR tape, continued to run. Right. Well, the assistant surgeon and I went in and took our gowns off and gloves and masks and things, and came back, and we were in our short sleeve shirts, and we were standing at the door kind of discussing if there was anything else we could have done, any other medicines we could have given, whatever, Right. to have made this a success. And as we were standing there, it had been at least 20 minutes. You know, I don't know this exact time sequence, but it was close to 20, 25 minutes Right. that this man recorded no heartbeat, no blood pressure, and the echo showing no movement of the heart, just Right. sitting there. And all of a sudden we looked up, and the surgical assistant had just finished closing him, and we saw some electrical activity.
And pretty soon the electrical activity turned into a heartbeat. Very slow, 30, 40 a minute. And we thought, well, that's kind of an agonal thing. And we see that occasionally, that the heart will continue to beat even though the patient can't generate a blood pressure or pump any blood. Well, pretty soon we look and he's actually generating a pressure. No, we're not doing anything. I mean, the machines are all shut off and we're stopped all the medicines and all that. Right. And so I start yelling, get anesthesia back in here and get the nurses. And to make a very long story short, without putting him back on cardiopulmonary bypass, the heart lung machine and stuff, we started giving him some medicines, and anesthesia started giving him oxygen, and pretty soon he had a blood pressure of 80, and pretty soon a blood pressure of 100, and his heart rate was now up to 100 a minute. You know, he recovered and had no neurologic deficit. And for the next 10 days, 2 weeks, all of us went in and were talking to him about what he experienced, if anything. And he talked about the bright light at the end of the tunnel, as I recall, and so on. But the thing that astounded me was that he described that operating room floating around and saying, I saw you and Dr. Cattaneo standing in the doorway with your arms folded talking. I didn't know where the anesthesiologist was, but he came running back in. And I saw all of these post-its sitting on this TV screen. And what those were any call I got, the nurse would write down who called and the phone number and stick it on the monitor, and then the next post-it would stick to that post-it, and then I'd have a string of post-its of phone calls I had to make. He described that. I mean, there's no way he could have described that before the operation because they didn't have any calls. No. Right? And he's sitting on, And he's he's- lying on the, so he must have been floating. He was up there. Yeah. He described the scene, things that there is no way he knew. I mean, he didn't wake up in the operating room and see all this stuff. No. I mean, he was out. Right. And was out for, I don't know, even a day or two. Right. While Right. we recovered him in the intensive care unit. So what does that tell you? What Does that tell you? Was that his soul up there? It's hard to know. But It- it certainly brings that possibility into play. It always makes me very emotional. Is there any last things that you'd like to say? Well, just that I presented this case to 13 other cardiac surgeons throughout the country in a special meeting, and they had several similar experiences, not quite as dramatic as the one I had, but everybody that deals with that every day has had those experiences. So it's not just me. Right. Exactly. So Dr. Rudy, thank you so much for sharing. you're welcome. Pues este es uno de los casos importantes del libro y nos vale para ilustrar otra de los éxitos de este libro, y es que en este caso los autores se pusieron en contacto con el doctor Cattaneo
Amadeo Cattaneo, del que hablan, el cirujano asistente, por mail para comprobar y verificar si todo esto era cierto y tal. Y dijo, y la respuesta está en el libro, y el doctor dice, sí, es tal cual lo contó el doctor Rudy en el vídeo. Esto es otro de los valores del libro, porque en muchos de los casos los autores se han puesto en contacto con los protagonistas cuando han podido, a veces con los pacientes que han tenido las ECMs o con los médicos, los enfermeros que han estado y que atestiguan que las percepciones estas son correctas. Y en muchos, en todos los casos en los que se han puesto en contacto, pues han verificado las afirmaciones que se decían, ¿no? O sea que este es otro de los valores importantes del libro, sí. Me gustaría añadir en el caso del doctor Rudy, los que sabéis de medicina, cosa que yo no sé mucho solo por afición, ¿no? a las ECMs, una persona que a pesar de que puede decir, no, es que durante anestesia se recogen, se puede llegar a oír algo. Las personas que entran en quirófano entran con los ojos tapados para que los focos del quirófano no dañen las retinas. Esta persona no podía haber visto nada de eso. Esos son los casos realmente fuertes. Oye, Alejandro, me preguntabas antes cuál era mi caso favorito, ¿verdad? Eso es. Pues yo creo que los 104. Los 104. Creo que en ciencia, en filosofía de la ciencia, una sola evidencia tiene valor. Tienen valor, por supuesto. No hubiéramos conocido nada de meteoritos, ni de fenómenos lunares, ni de cometas, porque en su día fueron casos muy singulares. Pero creo que es el conjunto lo que nos da permiso para hacer una inducción suficiente y llegar a una generalización, y es que esto ocurre. Con todo, pues sí que es verdad que me he tomado molestias, aunque los 104 casos son muy valiosos, digamos que hemos filtrado aquellos casos que no son verificados por personas que tienen formación científica, lo cual es un poco, por mi parte, pues pretencioso, ¿no? Porque los que no somos científicos, pues también vemos cosas, ¿no? Y vemos el extintor y sabemos que está ahí. También he quitado algunos casos muy antiguos y también de alguna manera he hecho caso a los que opinan que aunque está muy por demostrar, durante la reanimación cardiopulmonar puede haber algún tipo de conciencia, ¿de acuerdo? Y me salen 66 casos que todavía son muy fuertes, y de ellos 39 fortísimos, tan fuertes como el caso de Lloyd Rudy, ¿de acuerdo? Que es este caso que acabamos de escuchar y de oír. Pero como tengo que decir seguramente un caso favorito, pues sin duda es el de los 12 dígitos, ¿no? Es un caso fantástico por una razón muy sencilla. Sabéis que Sam Parnia está lo ha intentado Penny Sartori, lo ha intentado Peter Fenwick. Entonces hasta 5 personas intentando poner carteles ocultos a una distancia que no se pueda ver desde la percepción ordinaria, para comprobar de una forma más fehaciente que realmente esto está ocurriendo, que realmente la conciencia está separada netamente del cuerpo. Pues bien, yo hace tiempo que no sigo buscando, porque este caso en concreto que aparece en el libro es de una señora que tiene un trastorno de personalidad. Aquí tenemos un psiquiatra, no sabemos si existe este trastorno, seguro que sí, que es fijarse mucho en los números. Mi madre se fija en las matrículas y se las sabe todas. Cuando sale 20 dice que gana el Atleti, suele fallar. Es verdad, lo juro, es verdad, ¿eh? Total, que esta señora tenía esta fijación. Y esta señora, hay que decir que entra en la unidad de Laurinbelg, en la UCI, en coma. Nunca se ha levantado de la cama mientras ha estado en la UCI, ¿de acuerdo? Pero sí que ha tenido varias ECMs, una de ellas, pues logra ver el número de serie del respirador al que está conectado, que está a más de 2 metros de distancia y solo se ve por arriba, no se ve desde abajo. Esto es muy importante. Y en una de las recuperaciones de conciencia insistió tanto a Laurinbelg decir, oye, he visto el número de serie. Sí, mujer, usted tiene que descansar, que he visto el número de serie, que te lo apuntes. Hasta que la mujer se lo apuntó. Y por fin la mujer fue tratada a la planta, afortunadamente. Y sabéis que en la UCI hay que ser muy escrupulosos con la limpieza, y entró pues el operario, el
celador, la celadora, a limpiar el polvo de la máquina. Y, oye, por casualidad ese bicho tiene un número de serie. Digo, sí, me lo puedes dar, los 12 números de 12 en el orden correcto acertó. Naturalmente las posibilidades de acertarlo por azar, bueno, para empezar sabiendo que hay un número ahí, son imposibles. Es una cosa maravillosa. Y por último, para terminar mi intervención prácticamente, luego pues daremos la palabra a personas más inteligentes que yo, como el doctor Betés, respecto a la aportación de este libro, respecto a otros libros que hay de experiencias verificadas. En el último, en 2010, el trabajo magnífico de Janice Holden, que también vino aquí en Madrid y pudimos conocer, habían 42 de estos casos. En la actualidad son 104 y solo han pasado de 2010 hasta 2016, que es la primera edición, aunque esta creo que es de 2017, la edición en inglés, solo han pasado 7 años. Dentro de 10, 20 años vamos a tener muchos más. Y el día que los chinos, que son muy crípticos, pero que ellos nunca... No, es verdad, los chinos no suelen contarte nada. Pero en China este tipo de experiencias nunca se han escondido tanto como en Occidente. Por alguna razón, en China pasó algo muy curioso. Como el sistema político de alguna manera no les permitía tener ningún tipo de creencia trascendente, en China los científicos suelen ser más tendentes a creer en realidades trascendentes, en el más allá, que no las personas llanas. Entonces los médicos allí nos llevan años y el día que se traduzcan del chino, porque no sabemos traducir del chino, ya veréis cómo van a incrementarse este tipo de experiencias por 2, por 3, y lo veremos seguro todos los que estamos aquí. No sé si en este plano o en otro. Muy bien. ¿Qué caso, Mariano, tienes? En realidad, bueno, yo concretamente a mí el que más me llamó la atención, porque fue el primero que yo leí y me causó una impresión muy grande, fue el de Pamela Reynolds, que es uno de los casos más conocidos, ¿no? El doctor Sabon, que era un cirujano que opera a Pamela. Pamela es una cantautora americana que a los 35 años pues le operan de una aneurisma cerebral. Entonces se quedó en el quirófano, ya parada cardíaca, electroencefalograma plano, muerte cerebral. Yo quería hacer un inciso con el tema de la muerte cerebral. Gracias a las experiencias cercanas a la muerte se está profundizando más en el concepto de muerte cerebral, porque desde el punto de vista científico, por lo tanto, la ciencia es algo que está constantemente modificándose. Es decir, nada es estable en ciencia, porque el año que viene aparecerá otro medicamento, otra técnica, otro fenómeno que realmente va a ser el que nos va a decir que el anterior no era el más correcto. Bueno, concretamente, la muerte cerebral se diagnostica cuando hay una serie de rasgos, el electroencefalograma plano, parada cardíaca, no hay pulso, no hay reflejos oculares, todo eso. Bueno, pues en esa situación, pues de repente la mujer responde y se va a su pueblo y allí la trata un médico que le cuenta al médico lo que había experimentado durante el tiempo de la operación quirúrgica del aneurisma. Y entonces el médico anota todo eso y lo manda al cirujano diciendo, mire, tengo una paciente que ha sido operado por usted y me cuenta estas cosas tan raras. Y entonces, claro, ahí es donde empieza a verificarse cómo todos los detalles que esta persona comenta pueden ser verificados no solamente por el médico cirujano, sino por enfermeras, etcétera, etcétera, de la sala. Entonces, incluso instrumentos quirúrgicos, una sierra, etcétera, etcétera. Bueno, con esto quiero decir que tenemos ya muchos casos. Seguirán apareciendo libros. Yo quiero ir más allá de esto. Esto a mí me es de mucha utilidad porque siempre me encuentro a compañeros míos que me dicen, esas cosas de la experiencia cercana a la muerte, mira, léetelo. Concretamente, le digo casos para que se lo lea. Pero que tenemos que seguir avanzando. Tenemos que llegar mucho más allá. La conciencia no está en nuestro cerebro. No, ya lo decía Van Lommel. Decía que nuestro cerebro es un receptor temporal de nuestra conciencia.
y que por lo tanto cuando nuestro cerebro desaparezca, cuando nuestro cuerpo se pudra, seguiremos probablemente una conciencia más pura, más amplia, más plena, ¿no? Y ya para terminar, quería solamente comentaros que hace unos años se empezó a estudiar un poco el tema de las personas de alta sensibilidad, las personas PAS, ¿no? Las PAS. Esas personas, ¿por qué en los años 90? Pues empiezan a descubrirse una especie de sistema de neuronas espejo que parece que se activan, están más activadas en este tipo de personas. Esas personas tienen premoniciones, tienen telepatía en muchos casos, sobre todo cuando se conectan con personas conocidas, con personas con las que tienen un gran afecto. Es decir, quiero decir que no hace falta tener una experiencia cercana a la muerte para percibir, para vivir con este tipo de fenómenos. Que yo podría poner un caso, muchísimos casos, pero estamos en este tema de experiencias cercanas a la muerte. Lo que sí que puedo deciros es que las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte después desarrollan una mayor sensibilidad de los sentidos, de la empatía, incluso de la percepción del pensamiento de otras. Es decir, que estamos en un momento precioso gracias a este tipo de estudios verificados, podemos basarnos en ellos para poder seguir investigando en un tema que siempre ha sido un tema tabú, el tema viajes astrales, que suena rarísimo, ¿no? De experiencias fuera del cuerpo. Bueno, ahora ya se puede hablar de experiencias, pero yo por lo menos hablo, ¿eh? Yo no sé si alguien me dice, tener el libro a mano para decir, oye, que tenemos todo tipo de comentarios. Sí, perdón. No, nada, que yo quisiera aportar, porque a mí me apasiona mucho este tema de las experiencias cercanas a la muerte, porque yo sí que creo en el más allá y es uno de los motivos por los que estoy aquí. Quisiera aportar también otros casos que yo conozco. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar del famoso caso del doctor Ben Alexander? Sí, claro que sí. Sí. Y hay una teoría ya muy avanzada que se está aproximando mucho a ese tema, que es la hipótesis de Roger Penrose y Stuart Armstrong de los microtúbulos cerebrales. Eso es. Que dicen que hay unas estructuras en el cerebro que se llaman microtúbulos que actúan como sensores de la conciencia. Sí. Yo, sobre el caso de Eben Alexander, es que precisamente hace unos días he estado hablando con Titus Rivas de este caso. Este es un caso que me ha saltado, de hecho es el caso por el que yo me empecé a interesar en este tema hace unos años. No sé si lo conocéis, es un neurocirujano de Harvard, un tipo con mucho nivel. Él era, pues bueno, también antes de su experiencia, pues escéptico con estas cosas, hasta que, creo que fue en 2008, tuvo una meningitis bacteriana brutal por Escherichia coli, con un pronóstico fatal. Estuvo una semana, según van pasando los días, el pronóstico va siendo cada vez peor, 2, 3, 4 días. Ya pues los médicos les decían a los familiares, pues casi mejor que no se recupere porque se va a quedar fatal el resto de su vida, etcétera. Y a los 7 días justo, ¡paf!, abre los ojos y empieza a contar toda una experiencia intensísima, preciosa, en la que, entre otras cosas, dice que ha estado con una chica que no sabe quién es, que le ha estado acompañando todo el rato por un sitio paradisíaco y que le tranquiliza, le dice, no te preocupes, aquí vas a estar bien, vas a volver, aquí todo el mundo te quiere, en fin, le da una serie de mensajes positivos, tranquilizadores, preciosos y tal. No sabe quién es esa chica y cuando vuelve y empieza a investigar, él sabía que era adoptado, habla con los padres biológicos, y los padres le mandan una foto de una hermana suya que había muerto hacía años, y resulta que la foto es la chica que le había estado acompañando en ese otro lado que él no conocía, ¿no? Bueno, él ha escrito un libro, se llama La prueba del cielo, es un libro impresionante. Al final, él, que es neurocirujano, se dedica a analizar si es
hay alguna explicación fisiológica para que él tuviese ese nivel de conciencia. Como decía Óscar, una de las cosas más desconcertantes de esto es que en esos estados que estás fisiológicamente fatal, todo el mundo, o casi todo el mundo, un porcentaje muy amplio, dice, no, es que no he estado más despierto en mi vida. Es que tenía una capacidad de percepción y de autoconciencia que no he estado jamás en ese estado, ¿no? Bueno, pues esto lo dice él. Y entonces él analiza con los datos médicos de su hospital, le atendieron en el hospital en el que él trabajaba, los datos de glucosa, de nivel de oxígeno, del estado que tenía el córtex cerebral. Y dice en ese estado, o sea, estaba, los parámetros son brutales. O sea, él estaba con un 1%, no me acuerdo de los datos, pero si los niveles son entre el 20 y el 60, él estaba con un 1% de glucosa, algo así. Una cosa completamente simbólica. Dice, es imposible que yo tuviese una conciencia clara, nítida, como la tuve con este estado cerebral. Entonces, aquí hay una conciencia nítida que no tiene nada que ver con el estado fisiológico con el que estás, ¿no? Bueno, pues ese caso, que es espectacular, que ha sido muy mediático, este hombre se dedica a dar conferencias ya por el mundo, como tantos otros, no está incluido en el libro, como uno de los casos del corpus, digamos, de los capítulos del libro. Y le pregunté yo a Titus, ¿y eso por qué? Y me dijo, pues porque hasta donde yo sé, la única fuente de información de este caso ha sido el propio Eben Alexander. Y por tanto, preciosa ECM, pero no me vale para que veáis el nivel de finura con el que están recopilados los casos en este. Y hay otros casos muy famosos también que lo mismo. No, es que no ha habido una tercera persona y lo siento, pero no ha entrado en el libro, ¿no? Hombre, yo discutiría, creo que lo hablé con él, con Titus Rivas, que pertenece también a Proyecto Túnel, no sé si se me oye esto, a ver. Le dije, hombre, pero la propia recuperación de la meningitis objetiviza de alguna manera el caso, ¿no? Y eso sí que de alguna manera, yo sí que desde luego lo hubiera incluido. Aquí tenemos, estamos, claro, lo que decía Mariano Beté, es que la ciencia nunca se detiene y los modelos tampoco. Y hay por lo menos 1, 2, 3, 7 casos que seguramente aparecerán en nuevas ediciones. Algunos vienen de Proyecto Túnel. No voy a aburriros, claro, es que es mejor que leáis el libro, ¿no? Porque, claro, empezamos a contar casos, no acabamos. Yo creo que sería casi mejor abrir turnos de palabras y que nos pregunten si acaso una matización. Más que, acuérdate que, Mariano, que en el caso de Pam Reynolds, ella fue sometida a circulación extracorpórea, bajada de la temperatura, estuvo muerta clínica más que nadie lo haya estado y que haya vuelto seguramente en la Tierra. Y que además, entre las cosas que fue capaz de verificar, ella tenemos, como ha dicho muy bien el doctor Mariano Betés, era música, ha fallecido ya Pam Reynolds, o no. Sí. Bueno, pues ella distinguió que el sonido del cortador de cráneo, que no era una sierra así, sino que era como un cepillo de dientes, ¿verdad? Pues que hacía un ruido constante. Y que ese ruido constante, ella tiene la suerte de tener un oído absoluto, aproximadamente el 10% de los músicos lo tienen, y que era re. Sabes que con un afinador hay 12 notas, y lo pusieron en manos de un médico y no, daba medio punto más, que sería re sostenido. Y dices, no, que lo coja el doctor Spetzler, y en las manos del doctor Spetzler daba exactamente re. Es increíble. Titus y el resto de los autores se pusieron en contacto mientras vivía Pam Reynolds, y hay los emails para verificar que toda la operación esta y todas estas percepciones fueron reales. Este caso se ha discutido muchísimo, es probablemente el caso más famoso. En la BBC hizo un documental que se llama The Day I Died, que lo podéis ver en YouTube. Aquí se emitió en Documentos TV, lo emitió Pedro Erquicia, El día que morí, está documentado. Pues ellos se han puesto en contacto, no solamente se pusieron en contacto con Pam Reynolds, sino con 2 de los neurocirujanos que estuvieron en la sala, con Spetzler y con Green, me parece que es. Y están ahí los emails y tal. Porque este caso es tan brutal porque estaba absolutamente monitorizada. Entonces se sabe perfectamente que estaba en muerte clínica
y en ese estado fue capaz de describir todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, los que todavía se resisten a admitir estas experiencias como reales lo intentan discutir con argumentos ya que son ya totalmente peregrinos, ¿no? O sea, dicen que los aparatos debieron fallar, los aparatos de monitorización, los potenciales evocados del tronco cerebral debieron fallar porque si no nos explica. Entonces ellos se han puesto en contacto con los neurocirujanos y han dicho, a ver, fallaron. Dicen que iban a fallar si se estaban monitorizando continuamente a la paciente, ¿no? Porque es una operación muy complicada, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, pues bueno, podríamos tirarnos aquí hablando de este tipo de casos. Yo solamente antes de pasar a las preguntas quiero decir que efectivamente esto para mí, que conozco un poquito de historia de la ciencia también, de física y etcétera, es un momento, como decía el doctor Mariano Betés, importante. Es decir, aquí la ciencia, la medicina, la neurología se está topando con algo que es lo que llamaba Thomas Kuhn en su teoría de las revoluciones científicas una anomalía, un hecho que no es que sea raro, es que contradice un determinado paradigma actual. Ese paradigma ahora mismo es que la conciencia es una cosa generada por el cerebro. El yo, lo que llama el libro el yo, el self, es una cosa generada exclusivamente por el cerebro. Y aquí nos estamos topando con algo que nos dice que no es así. Entonces, ante esos... eso ha pasado mucho en la historia de la ciencia, como decía Mariano, pues la ciencia va avanzando así también y se va topando con esas cosas. En física pasó con la relatividad, pasó con la mecánica cuántica. Y claro, cuando te topas con esas cosas, el cambiarte de paradigma es una cosa muy costosa y es normal que sea muy costosa, ¿no? Es una cosa razonable. Pero claro, cuando ya las evidencias se empiezan a acumular de esta forma, lo científico es coger el toro por los cuernos y decir, señores, vamos a ver qué está pasando aquí. Es decir, no puede ser que la consciencia sea una cosa exclusivamente fisiológica. Aquí, en el ser humano, hay algo que se nos está escapando, que se ve claramente en estos casos, que está más allá de eso. Entonces, o agarras el toro por los cuernos y te pones a investigar en esa línea, o, como yo creo que está ocurriendo en España y está ocurriendo en otros países, esto, digamos, como que no se quiere ver, ¿no? Entonces se aparta así un poco, se le pone un nombre muy raro y no se hace mucho caso y no queremos ver. Pero estamos desde Raymond Moody y con este libro todavía más ante una evidencia que no podemos mirar para otro lado. Entonces hay que empezar a investigar efectivamente en esa tercera fase y empezar a admitir que esto no tiene vuelta de hoja. Preguntas si las hay. Sí, adelante. Al hilo de lo que decías, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Desgraciadamente, la neurociencia ortodoxa considera que la conciencia es un epifenómeno del cerebro. Y es que pasa eso, que una cosa es la ciencia y otra cosa son los científicos. Los científicos también tienen sus dogmas, tienen sus creencias. Efectivamente. Y desgraciadamente, en el pensamiento científico pues abunda el paradigma todavía materialista, el paradigma mecanicista, newtoniano, pero es que la física cuántica está demostrando lo que venimos a demostrar aquí, que la conciencia está más allá del cerebro. Me gustaría que os leyerais un libro que se llama El universo holográfico, Michael Talbot, que está dando totalmente vuelta de hoja y está demostrando que los científicos no son tan objetivos como nos tienen a hacer creer, que también tienen sus propias creencias. Y es que en realidad el hecho de decir que la conciencia es un epifenómeno del cerebro no deja de ser una mera creencia, ¿sabes? No está del todo corroborado. Hay otro autor muy famoso, que yo me he leído varios libros, se llama Amir Goswami, también es un físico cuántico de la India, que está demostrando también que lo que la ciencia considera pseudociencia es más científico que... El otro día, por ejemplo, me metí en Google y busqué el concepto diseño inteligente y me indigné mucho cuando decían en la definición de la Wikipedia que el diseño inteligente era algo pseudocientífico. O yo qué sé, por ejemplo hay otro neurofisiólogo que tiene un libro que pone Somos nuestro cerebro.
y te habla y te habla de un capítulo que pone 4 casos a la basura y te habla de Raymond Moody y eso de la experiencia de Cana a la muerte, te dicen que eso es totalmente irracional, que no sé qué. Cuando yo leí Bueno, eso, sí. me indigné mucho. Efectivamente, como decía, yo creo que hay una resistencia muy grande a cambiar de paradigma y de forma de pensar. A ver, eso es lógico. Es decir, toda la neurociencia hasta hoy en día y toda la relación con el cerebro pues tiene un corpus de investigación gigantesco. Pero efectivamente, como decía, yo creo que en estos casos, en estas observaciones, llega un momento en el que hay que ser valiente, como lo fue Einstein, como lo fue Planck, y decir, vamos a ver, si esto lo estamos observando bien, que lo estamos observando bien, y contradice nuestro paradigma, a ver si lo que está equivocado es nuestro paradigma. Entonces, tomas como cierta la observación, que en el fondo es lo que tiene que hacer la ciencia, y empiezas a tirar del hilo y de cómo tendría que ser el paradigma para explicar esta observación y todas las que tenemos, explicarlas todas. ¿Vale? Y eso es lo que hace Einstein, es lo que hace con la relatividad, que abarca también la mecánica clásica de Newton, ¿no? Para velocidades cercanas a la luz, está la relatividad especial y luego la general. Es decir, aquí estamos en ese punto, estamos diciendo, aquí hay algo que contradice nuestro paradigma. Vamos a tirar para atrás, vamos a dar por bueno esto, que ya tenemos suficiente observación y muy bien hecha, y vamos a buscar una hipótesis que lo explique. Y todos estos intentos de Penrose y Hameroff y todo esto, pues bueno, son primeros balbuceos de hipótesis que, bueno, tienen sus problemas y que quizá al final pues no llegan a término, pero eso es lo que hay que intentar, porque lo que está claro es que la que teníamos hasta ahora no explica esto. Eso ya está clarísimo. Vamos a dejar, si hay más preguntas, también a los demás. Antes, si me permites, Alejandro, hay una cosa también, contestando al compañero, y es, no olvidemos cómo acabó Ignaz Semmelweis, que fue el que descubrió que había que lavarse las manos antes de entrar de un quirófano a otro, y pues, protegió a todas las mujeres que daban a luz de la que entonces se llamaba fiebre puerperal o posparto. Acabó en un psiquiátrico porque la comunidad científica no se creyó que las enfermedades eran bichitos. Mirad, en los años 50 todo empieza ahí. Francis Crick, el descubridor de la doble hélice de ADN, plantea la hipótesis sorprendente, es decir, todo está en nuestro cerebro, que en realidad ya lo había dicho Epicuro en el siglo V, pero bueno. La cuestión es que publicó un artículo junto con Christoph Koch, y este ha sido el modelo filosófico que hemos tomado para explicar la relación entre cuerpo y mente. Hace poco, yo diría que hace 5 o 6 años, creo que se ha convertido en mainstream, que dicen ellos, ¿no? En tendencia general en filosofía de la ciencia, de la mente, e incluso en neurociencia, que la materia por sí sola nunca podrá explicar la conciencia. Precisamente la ciencia trabaja con conceptos objetivos, mientras que la conciencia tiene elementos, por definición, algunos de ellos subjetivos. Entonces se está adoptando el panpsiquismo. Todo es de alguna manera consciente. No vamos a entrar en ello porque estaríamos pues 60 años y más. Pero sí que os diré una cosa. Uno de los máximos representantes de esta corriente hoy en día es Christoph Koch, quien firmó precisamente el artículo con Francis Crick en aquella hipótesis sorprendente que decía, ¿no? Mira, ¿conocéis ustedes a Robert Lanza, al Sí, editorial de sí. cientismo? Pues ese Robert Lanza, que también está demostrando el tema de la mecánica cuántica, cómo la conciencia, cómo influye en la mecánica cuántica, eso, al pobre le han puesto verde, le han llovido críticas. Pues está demostrando también cosas, se está adentrando también mucho en este tema. ¿Alguna pregunta más? Sí. No sé si es un poco políticamente incorrecto en este foro, pero la verdad es que tengo curiosidad por saber si sabéis, no ya desde el punto de vista científico, entiendo que es el foco del libro, demostrar con rigor ya en estos casos, desde el punto de vista de gente más del mundo de la espiritualidad, gente religiosa, ¿hay algún tipo de contacto, de inquietud, de punto de conexión de gente de cualquier religión, me da igual, que se haya interesado por esto o haya establecido puentes entre una cosa y otra, o son dos mundos que no tienen nada que ver? Yo te diría que
yo personalmente, vamos, he tenido sí que he tenido un pequeño contacto y ahora te cuento, pero en principio el libro, como tal, no va más allá de ese tema, más allá de, digamos, de la verificación experimental, aunque desde luego no lo niega. Esto lo dice muy claro al principio en la introducción. Es decir, estas experiencias, digamos, se podría decir que tienen una primera fase extracorporal, a veces, no siempre, cada experiencia es un poco de su padre y de su madre, pero luego tienen la fase trascendental, el túnel, la luz, encontrarse con seres fallecidos, etcétera. Ellos solamente les interesa tanto las verificaciones en la fase, digamos, terrenal, como las verificaciones en la fase trascendental, que las hay, sí, y ahora comentamos si queréis alguno. La fase trascendental les interesa solamente desde el punto de vista, en tanto en cuanto tiene un elemento verificable. Todo el resto de cosas, el túnel, la luz, las cosas tan impresionantes que cuentan, el libro no es objeto del libro, pero dice, no las negamos, esto no nos vamos a meter ahí, ¿vale? Entonces el libro en principio en ese tema no se mete. Yo he recibido, contestando a lo del interés del mundo de las religiones, el mundo de las religiones yo creo que es totalmente compatible con este, mi opinión personal, pero yo te diré que quizá una de las peticiones que he tenido últimamente es de ir a dar una conferencia, una charla sobre el libro a un grupo en París, a un grupo ecuménico de oración. Que me queda un poco así a cuadros, pero bueno. Es decir, un grupo de cristianos de distintas corrientes que están interesados en este tema. Es decir, pero como es cristianismo, como cualquier otra creencia humana que crea en que hay una trascendencia, que hay una espiritualidad en el ser humano. O sea, Mariano, a lo mejor que no ha intervenido, quiere aportar algo. Sí, bueno, yo hace unos meses fui me invitaron en Málaga a dar una conferencia sobre este tema y yo no sabía que eran cristianos todos, además tal cual, y yo no hablé para nada de Dios ni nada, claro, lógicamente, yo hablé de mi tema, y al final estaban tan emocionados, porque claro, yo hablaba de la luz y ellos veían a Dios. Es decir, que estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Es decir, que podemos, entre diferentes formas de pensar, de diferentes religiones, podemos hablar de esto porque es una realidad. Y de hecho, cuando vienen personas a contarme las historias estas, unos me dicen, he visto a Jesucristo con su barba. Otros me dicen, he visto a Buda. Otros me dicen que he visto una luz potentísima. Es decir, ¿por qué cada uno ve cosas diferentes? Porque esa realidad tiene que ser traducida por nuestro cerebro para encontrar las palabras que encajen con mi propia personalidad. Por eso, no es que cada uno vea cosas diferentes, sino cada uno lo interpreta, su cerebro lo interpreta de una forma diferente. O sea, la traducción Google es diferente según el cerebro de la persona que vive esa experiencia. Entonces, efectivamente, no hay ningún problema para hablar de estos temas con cualquier persona, incluso con personas que no tienen nada que ver con religión, o personas muy, muy religiosas, con místicos, por ejemplo. Y es que hablamos de lo mismo con distintas palabras. Hay en el hinduismo y en el budismo, pero también de los místicos, y especialmente los místicos españoles, que los tenemos un pelín olvidados en la filosofía, hablan de experiencias muy, muy parecidas. Si acaso en el libro solo hay una alusión, y es que el caso 8.1, que es un caso de curación sorprendente, el propio Vaticano está, el 8.7, perdón, participa. La señora creo que también quiere decir alguna cosa. Yo quería preguntar, a mí me llegan por una serie de cosas, peticiones para que donen mi cerebro, para que lo analicen después de muerta, con la condición de que lo dé 2 horas nada más morir. Esto lógicamente para la familia es un poco traumatizante.
yo digo, ¿se puede aportar algo estudiando un cerebro muerto? ¿Se puede aportar algo? No sé. O sea, puede ser Soy doctor. que analicen mi cerebro. Muerto. Claro, ahí tenemos materia en descomposición. Claro, yo creo que es que la conciencia no puede estar en un cerebro. Claro, no está. No, ahí desde luego no encontramos la conciencia ya, ¿eh? Yo lo doy encantada. Usted no se va a molestar, ¿no? Usted no se molesta. Si utiliza... Pero resulta que yo pienso, va a servir para algo porque no lo doy. Sí. Aquí el doctor sabe mucho más que yo, pero vamos a ver, enfermedades del estilo de la esquizofrenia que todavía no tenemos ni idea de por qué pasa, o algunos tipos de tumores, a lo mejor mediante la comparación de un cerebro real, pues se pueden aprender muchas cosas. También tiene un sentido pedagógico para que los chavales y las chavalas que están haciendo medicina ahora... No, con eso nada, olvídate, nada, seguro que no. Digamos, después de 20 segundos... Usted está en otro sitio, ¿eh? Cuando usted se muera, usted está en otro sitio. O sea, su conciencia está en otro sitio. Caramba. Wow. Acaba de salir publicado un estudio, esto está recién salido de prensa, donde hay ¿cómo se llama? Una separación de un hemisferio cerebral entero para casos de epilepsia en niños, algunos con más de 11 años. No ha habido más mínimo cambio de personalidad. Si el cerebro fuera la fuente, la base de lo que llamábamos alma, lo que podemos llamar mente, lo que llamamos subjetividad, ahí tiene que haber un cambio, ¿no? Hay dos palabras pedidas, creo. Sí. Yo quería aportar un poco a esta señora porque hay un descubrimiento en la Universidad de Columbia que han descubierto que la conciencia la genera el propio cerebro. Ha salido en un medio de comunicación recientemente. Entonces... ¿Qué estudio es ese? ¿Tienes algún dato más de eso? Muy bien. La Universidad de Columbia es liderada por el doctor Sable. Luego sí. Luego lo vemos, sí. Sí, quería saber un poco que esto abre una vía a justificar muchas de las cosas que se están diciendo y es una vía también para animar. A ver, yo no lo conozco el estudio, ahora me gustaría verlo, sí. Pero efectivamente han salido últimamente muchos, en los últimos años. De hecho, en el libro se habla de un par de estudios, el famoso estudio de Jimo Borjigin de las ratas y otros experimentando con qué pasa con la actividad cerebral justo después del momento del paro cardíaco. El estudio este de las ratas es que les analizan cómo es la actividad cerebral de la rata en estado normal, bajo anestesia, luego le inducen un paro cardíaco a la pobre rata y analizan cómo se va extinguiendo, digamos, o qué actividad cerebral hay después, ¿no? Y se ve que hay una cierta actividad cerebral, efectivamente. Dura unos 30 segundos, minutos, dependiendo del estudio. Todos esos estudios, para mí, tienen la pega, y lo ponía el otro día en el grupo, de que la conciencia, digamos, fisiológica es algo extraordinariamente complejo. Es decir, requiere de muchas cosas, requiere de determinada actividad cerebral muy concreta, determinadas ondas en distintas bandas, en distintas intensidades, requiere de saturaciones de oxígeno altas, requiere de patrones de ondas cerebrales muy orquestados, muy deslocalizados. Estos los que mejor están estudiando esto son los del grupo, el Coma Group de la Universidad de Lieja en Bélgica. Es decir, para que haya una conciencia, digamos, fisiológica, que efectivamente tiene una relación evidente con el cerebro, ¿vale? El tema es cuál es exactamente esa relación. La foto del cerebro es muy compleja, ¿de acuerdo?
Entonces, toda actividad que se encuentra post-mortem son actividades que no tienen nada que ver con ese tipo de patrón y ese tipo de conciencia. Eso siempre se ha arguido como dice, esto podría explicar las acciones vitales. En un estado normal ya no nos metemos en la conciencia ultranítida que dice esta gente que ha experimentado. Es totalmente incompatible con estos rastros de actividad eléctrica del cerebro. Coge un síndrome vasovagal, enseguida te quedas... Pero creo que el compañero lo que decía es que simplemente lo que el estudio decía es que se había encontrado la base neurofisiológica de la conciencia en el cerebro. No sé si te he entendido bien, ¿era eso? Concluye el pequeño documento este que es biológico. Pero eso hace 60 años que se dice. Cada 6 meses, míralo bien. En Nature, en Science, en la otra, en todas las que sean. Hallada por fin la base cerebral de la conciencia. Unos hablan del hipocampo, otros de la conectividad, otros hablan del lóbulo frontal. Todas no pueden ser ciertas, pero lo que sí que es cierto es que evidentemente hay una relación entre cerebro y que esta conciencia de aquí que tenemos ahora es evidente. Esto no se puede negar. Tú te pegan un golpe ahora de ciencia ficción, te vas. Tu conciencia física por lo menos se pierde, pero que se diga ahora mismo, hoy, que hay una explicación por fin para la conciencia, yo creo que probablemente me atrevería a decir que la propia comunidad más naturalista, más materialista, está renunciando. Está renunciando. Artículos como ese, que seguramente es verdad y seguramente es muy interesante, cada 3 o 4 meses se publican. ¿El otro compañero también quiere decir? Perdón, sí. Lo que me viene a continuación es decir, hasta qué punto la ciencia, hasta qué punto un método científico va a poder llegar a saber dónde está esa otra conciencia, de dónde viene, hasta que se instala en un cuerpo físico humano o animal, y cuando ese cuerpo físico muere, esa conciencia, ¿a dónde va? O sea, eso quiero contestar primero yo. En algún momento... Eso quiero contestar yo. No tengo ni idea. ni idea. Ni idea. Estás hablando de que puede haber una tercera fase que investigue de modo científico todo esto. Pero es que yo no sé, o sea, a mí se me escapa que la ciencia puede llegar en algún momento a descubrir eso. Ya. Es muy complicado, evidentemente, ¿no? Yo pensaba como tú hace unos cuantos años, pero y lo puse en el grupo, efectivamente. Nadie dice que sea fácil, efectivamente, ¿eh? Es muy complicado. Pero se pueden ir dando pasitos y se pueden ir avanzando con estudios bien diseñados. Estamos en el grupo muy revolucionados últimamente con los datitos que va soltando Sam Parnia, que es uno de los máximos investigadores en este campo, un intensivista, pues experto en sistemas de resucitación, etcétera, que está llevando a cabo la segunda parte, que son 2 años, de su proyecto AWARE, que es pues algo parecido a lo que estaba contando Óscar. Está muy bien diseñado para intentar saber exactamente qué parámetros cerebrales tiene una persona en el momento de la reanimación cardiopulmonar y si consigue ver determinados targets, etcétera. Y va soltando algunos datos, pero hasta el final del año que viene no publicará los resultados, ¿no? Eso es un inicio, es verdad, es una cosa muy hasta ahora muy complicada, ¿no? Pero realmente el primer paso es querer investigar en esa línea. Que eso yo creo que todavía estamos lejos de eso. Es querer investigar en esa línea, ¿vale? Y poner carne en el asador, financiación para investigar en esa línea, ¿eh? Y luego, pues intentar hipótesis, y luego observar sistemáticamente. Es decir, lo primero que necesitaríamos sería este trabajo impresionante, hacerlo a nivel nacional, de una forma rigurosa, de una forma sistemática, tener una buena red de información en muchos hospitales
Entonces no saldrían 104, saldrían tropecientos mil, porque son muchísimo más abundantes de lo que se cuenta y de lo que se parece, porque la gente se lo calla, efectivamente, ¿no? La gente y los enfermeros y los médicos, por 1000 motivos, pero se lo callan. Entonces, si hay voluntad, lo primero es voluntad, lo segundo es hacer una buena red de información y una buena base de datos centralizada y a partir de ahí empezar a ir adelante. Es difícil, desde luego, se sabrá, se avanzará más o menos. Pero también el otro paso es admitirlo como posible, porque es decir, querer mirar, querer observar, porque es que es lo que decía, esto está ahí, hablas con los médicos, sí, vamos, a nosotros nos contaban hace no mucho un caso de estos en el hospital de Talavera de la Reina, de un médico que el que había pasado, una persona que había pasado por una operación, había tenido una experiencia extracorporal y había estado viendo lo que pasaba en el quirófano de al lado. Y el médico que rebatía todas estas experiencias y todas estas informaciones, el paciente se lo estaba diciendo y él decía, sí, esto es la expansión de la conciencia del propofol, sí, esto ya lo sabemos. ¿Perdona? ¿Que ya sabéis esto? ¿Pero esto qué es? Y la expansión de la conciencia. Metes tu ignorancia en un tarro y le pones un nombre muy raro y dices, ya está, pero espera, ¿por qué no tiramos del hilo? Bueno, esto que más sabes era el doctor, ¿no? De lo que sabemos del cerebro, de lo que dejamos de saber. Bueno, sí, realmente durante varias horas el cerebro de la señora tendrá su conciencia también. Me parece, precisamente ese es el tema de los grandes, uno de los grandes temas fundamentales, el diagnóstico científico de muerte cerebral, que hay que revisarlo. Lo que pasa es que hay un problema, bueno, tengo otros muchos, el tema de los trasplantes. Nosotros necesitamos rápidamente diagnóstico de muerte para poder trasplantar. Entonces, claro, en el momento en que tengamos que esperar un tiempecito, se nos estropea el material. Claro, o sea que yo comprendo todo, lo que pasa es que veo que aquí el tema nuestro, que es el tema de que la muerte cerebral científicamente admitida, ese es un tema que no está resuelto todavía. Última pregunta, que ya nos estamos alargando mucho, bueno, sí. Con la pregunta de mi compañero, la mística oriental introduce un término que es la reencarnación. Es que he hablado mucho ya, pero... Venga. Algunas experiencias de niños que recuerdan vidas pasadas o de experiencias que se tienen durante terapia regresiva, tengo mis dudas y yo soy una persona profundamente escéptica. Hasta que no llegaron este tipo de casos pensaba que esto era una alucinación del cerebro. Yo recuerdo tener muy pocos años y decir, experiencias cercanas a la muerte, en un programa de Jiménez del Oso, digo, RDU, si esto es verdad, naturalmente tendrán que ver algo objetivo. Ahora tenemos más de 104 casos en realidad, tenemos muchos más. Y respecto de esto, Ian Stevenson y Jim Tucker han hecho una investigación, creo que incluso los escépticos se atreven a cuestionar. Y sí que es verdad que en lo que ellos llaman el bardo todol, que es uno de las fases de la vida, no es que la muerte sea el bardo, sino eso también es un bardo es una fase de la existencia que para un budista, un hinduista, no existe, como bien resumía Schopenhauer, o en la actualidad Ken Wilber, que es un autor de aquí de la UNED, que por lo menos que estuvo entrevistado aquí en la UNED, fascinante. ¿Por qué te decía todo esto? Pues porque la verdad es que algunos pueden acceder a la fase entre vidas y se parece punto por punto lo que las personas ven en las experiencias cercanas a la muerte, lo cual no deja de fascinarme. Pero cuando ves que niños que tienen 7 o 8 años te empiezan a hablar un día en un idioma que no conocen sus padres, que te describen que en tal sitio hay una bolsa de monedas de oro escondidas en la habitación, que van allí y la encuentran, dices, Redeu. Hay un caso de Juanjo López, que no sé si voy a contar porque no me acuerdo si me lo contó a mí o lo contó a un público, que le hizo una regresión a su hija y le contó una cosa sobre la muerte de un ser querido de la familia.
y que pude ir a documentar, no lo ignoraban todos, en el informe médico de la defunción de esta persona y coincidía que es puntillas. O sea que se parece bastante lo que son las experiencias cercanas a la muerte. También voy a decirte que yo he hecho 4 regresiones. Y yo le digo a Juanjo cuando te vino, oye, esto es mi imaginación, no me creo nada. Todo esto, porque y si estoy fingiendo. Necesito siempre la prueba tangible, la prueba tocable. Pero creo que hay algunas de ellas y muy buenas en temas de reencarnación. Hay una serie de hechos bien observados, como este de las experiencias cercanas a la muerte, como es la terapia regresiva y como es los estudios de Ian Stevenson de los años 60. Yo os recomiendo el libro 20 casos que hacen pensar en la reencarnación. Este era otro hombre de una finura extrema, médico, biólogo, y él tuvo la suerte de que hubo dinero de por medio y se dedicó muchos años a irse a la India, a Brasil, a recorrerse medio mundo, a estudiar él personalmente supuestos casos de niños con recuerdos de vidas pasadas. Y este libro es realmente espectacular. Pues es un equivalente a este, lo que pasa es que es de los años 60, me parece, ¿eh? Sí, o de finales de los 60. Pasa que Jim Tucker luego siguió la investigación ha seguido. Y otro autor, creo que es hindú o pakistaní, ha añadido casos nuevos también alucinantes. Esto es este hecho de los niños con vidas pasadas, recuerdos de niños con recuerdos de vidas pasadas, es otra investigación muy seria, muy bien hecha, muy bien documentada, muy bien analizada, que apunta al mismo sitio que apunta este libro. Y es que en el ser humano hay algo, lo que a Ian Stevenson le gustaba llamar personalidad, aquí lo llamamos yo, mente, alma, como queráis llamarlo, que está más allá del cuerpo y que, según él, al final concluye en el libro, la hipótesis más probable. Fijaros que el título dice que hacen pensar en la reencarnación, no afirma nada. La hipótesis más probable es que efectivamente eso que somos nosotros puede ir de vida en vida, ¿no? Y la otra observación es la terapia regresiva, los casos de terapia regresiva, que cada vez también van saliendo casos con verificaciones concretas. Eso también apunta a lo mismo. Y Juanjo López ha dicho en algún momento que él, yo le he escuchado en alguna charla, el 100% de sus, ya debe ir por 5.000, 6.000 regresiones, el 100% de la gente que regresiona no solamente a sus primeros años de vida, sino al periodo entre vidas, cual es algo impresionante, y reviven vidas, lo que parece que son vidas anteriores y muertes en vidas anteriores, el 100% de las personas cuentan una ECM en el momento de morir de una vida anterior y volver aquí. Es decir, que hay una serie de observaciones muy bien documentadas que están apuntando a una determinada realidad. Esto, evidentemente, científicamente no se puede llegar a afirmar todo esto hoy por hoy, pero ya se pueden afirmar algunas cosas muy bien observadas que sí que apuntan a una determinada dirección. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por venir, por aguantarnos el rollo.